Soy Cristina Rodiera, dirijo el área de salud en Atrevia. Nosotros trabajamos muy cerca de las organizaciones del sector sanitario, ayudándoles en su comunicación, en su posicionamiento estratégico. Y hoy queremos abordar la experiencia de las organizaciones farmacéuticas en España y en Iberoamérica frente a la COVID-19. No podemos olvidar que la farmacia es casi siempre el primer punto de atención sanitaria para cualquier persona, que el farmacéutico se ha convertido en el profesional de la salud más cercano a la población, ahora más que nunca, y que además ahora está teniendo un papel fundamental en este contexto de emergencia sanitaria. Quiero dar la bienvenida y agradecer la participación de nuestros ponentes. Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, Isabel Reynoso, presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina, que se va a incorporar con un poquito de retraso, que ha tenido un problema técnico. Ya está aquí, Isabel. Genial, bienvenida. Jaume Pey, director general de la Asociación para el Autocuidado de la Salud, ANEF. Buenas tardes y mucha salud a todos. Y Joan Clos, que presentará esta charla. Joan Clos es Senior Partner de Atrevia, ha sido director general de ONU Habitat, ministro de Industria, de Turismo y Comercio y alcalde de Barcelona. Además, Joan es médico de formación, especialista en salud pública y epidemiología, y cuenta con una carrera interesante y distinguida en el servicio público. Os voy a pedir, por favor, si podéis mantener los micrófonos, los asistentes, los oyentes en silencio, para que no haya interferencias de sonido. Y en el turno de preguntas, estas las podéis pasar, luego lo explicará Jaume Pey mejor, pero las podéis pasar por el chat al moderador. Y bueno, te cedo la palabra, Joan. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a participar en este seminario. Y, en fin, yo creo que como tenemos una hora, y queremos aprovechar el tiempo para tocar algunos puntos en profundidad. No voy a gastar mucho tiempo en presentaciones, pero sí quiero decir que tenemos previsto que a partir de las 5:40 podamos empezar el turno de preguntas que coordinará Jaume Pey. Por lo tanto, en primer lugar, quisiera presentaros a Jesús Aguilar. Bueno, Jesús Aguilar lo es todo en la farmacia española, es decir, es el presidente del colegio, de los colegios de farmacias de toda España. Tiene una larga experiencia académica, universitaria y también de participación en colaboración y mesas de negociación con la administración pública. Por lo tanto, yo creo que es una persona idónea para podernos orientar en cuál es la situación actual y cuáles pueden ser las actuaciones o los temas pendientes que tendremos que tratar en las próximas semanas. Por lo tanto, a él le voy a pasar la palabra en primer lugar. Le damos 15 minutos para que nos explique la situación actual en España, teniendo en cuenta también que tenemos muchas personas de Latinoamérica, y luego tendremos la ocasión de tener a Isabel Reynoso hablándonos, creo que desde Buenos Aires, si no estoy equivocado, y nos podrá dar una visión de Argentina y de Buenos Aires en concreto sobre cómo ellos viven la situación allí. Por lo tanto, sin más, Jesús, tienes la palabra. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Atrevia por esta invitación y por permitirnos pues, tener un foro de esta dimensión pues, para poder explicar un poco pues, cuál está siendo, ¿no?, el papel del farmacéutico, de la farmacia, en esta grave pandemia que tenemos, ¿no? Muchísimas gracias, Joan, por tu presentación. Isabel, un placer tenerte ahí. Creo que también está por ahí la presidenta de los farmacéuticos chilenos. Jaume, pues también, muchísimas gracias. Gracias, espero que las preguntas no sean muy capciosas, pero bueno, no. todas tendrán contestación. Bueno,
En primer lugar, yo lo primero que quiero hacer es un reconocimiento, ¿no? Un reconocimiento a todos los profesionales sanitarios y en especial pues, a los 74.000 farmacéuticos que hay colegiados en estos momentos en España y que yo creo que están desarrollando una labor que es absolutamente ejemplar, ¿no? No sé si todos ustedes saben que hay aproximadamente 2.000 farmacéuticos que ejercen sus labores en los hospitales, otros 900 que están en todo lo que es la salud pública y los centros primarios. Hay más de 1.300 farmacéuticos en la industria y en la innovación, 900 compañeros farmacéuticos en la distribución y más de 52.000 farmacéuticos que desarrollan pues esa gran labor alrededor de las 22.102 farmacias que hay en estos momentos en España, en esas farmacias comunitarias, ¿no? Y mi reconocimiento también y mi agradecimiento a todos los farmacéuticos de todos los países amigos, nuestros países iberoamericanos y a sus organizaciones, a Isabel, a la COFA, a la que hemos tendido la mano siempre desde el primer momento para colaborar frente a esta gran pandemia mundial. Bueno, pues una red, ¿no? Esta red de la farmacia, que es una red que está en primera línea frente al COVID-19. La red de las farmacias españolas, sepan ustedes que es la red más amplia, más grande de toda Europa, por la que pasan todos los días 2.300.000 personas, 2.300.000 ciudadanos, y que en esta emergencia sanitaria pues está siendo el primer nivel de atención sanitaria a la población. El 99% de la población, el 99% tiene una farmacia en el lugar donde reside, el 64,3% están fuera de las capitales de provincia, y esto significa que 2 de cada 3 farmacias que tenemos en este país están ubicadas fuera de las capitales de provincia. También, si focalizamos en las farmacias rurales, pues 3 de cada 4 farmacias rurales están ubicadas en municipios de menos de 5.000 habitantes y además 2.128 farmacias están en municipios de menos de 1.000 habitantes. 1.208 farmacias están en municipios de menos de 500 habitantes. Y hay 1.500 farmacias, mejor dicho, 1.500 municipios que cuentan con una única farmacia, que son las que más nos han preocupado en esta crisis por la repercusión de su cierre, en el caso de que se diesen, en el acceso a la prestación farmacéutica para los ciudadanos. Y en este contexto de emergencia sanitaria, el farmacéutico se ha convertido pues, en el profesional sanitario y agente de salud más cercano al ciudadano, y la farmacia se ha convertido en ese establecimiento sanitario más accesible, que no tiene listas de espera y que además no tiene citas previas, ¿no? Estamos en esa primera línea de asistencia, en un momento en el que los ciudadanos no acuden a los centros de salud y el primer contacto que tienen con la sanidad es el farmacéutico como profesional sanitario. Bueno, es una gran labor sanitaria para la que hemos pedido reiteradamente a las autoridades protección y la realización de test entre nuestros profesionales farmacéuticos y sus equipos, al igual que para el resto de los profesionales sanitarios, para poder, fundamentalmente, seguir realizando un servicio que es un servicio esencial y para evitar lo que es fundamental, ¿no? Para evitar la propagación. Los efectos del COVID-19 en nuestra profesión en España, a fecha 29, hoy es 30 de abril, tristemente es la de 17 profesionales. Hoy ha muerto un nuevo profesional, 18 profesionales farmacéuticos fallecidos. Tenemos en estos momentos 416 contagiados, vamos descendiendo en el número de contagiados o bien en cuarentena, en los 2 criterios, y en estos momentos hay 19 farmacias que están cerradas temporalmente, que venimos de una semana donde había 28 farmacias cerradas. El aspecto positivo es que más del 99,8% de la red de farmacias permanecen abiertas al servicio de los 47 millones de españoles, contribuyendo de una manera importantísima pues, a aliviar todo lo que es la tensión del conjunto del Sistema Nacional de Salud. Bueno, pues aquí la escasez de los EPIs, la escasez de los medios de protección, sobre todo en las primeras semanas del estado de alarma,
hizo que se atendieran posibles casos sospechosos en las farmacias sin el necesario material de protección, que ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido los farmacéuticos y que hemos tenido y que han tenido el resto de los profesionales sanitarios, ¿no? Bueno, ¿y cuál es la estrategia de la organización farmacéutica durante esta pandemia, ¿no?, frente al COVID-19? Pues miren, antes de que se declarase el estado de alarma, la actitud de la profesión farmacéutica ha sido siempre una actitud de completa colaboración con todas las autoridades sanitarias, tanto con las autoridades del Ministerio de Sanidad como las autoridades autonómicas. Desde el primer momento tuvimos muy claro que se trataba de una pandemia que no tenía precedentes, de una situación que era excepcional y que requería, por lo tanto, medidas absolutamente excepcionales. Y para ello hemos trabajado en 5 líneas fundamentales. En primer lugar, en facilitar información, formación y protocolos de actuación y de protección tanto para los farmacéuticos como para apoyar su labor asistencial con todos los pacientes, ¿no?, con infografías, con carteles, etc. En estos momentos, si no me equivoco, se han emitido más 4 informes técnicos, 5 infografías para farmacéuticos, distintos tipos de procedimientos de actuación para la farmacia, como las medidas de seguridad para la protección del farmacéutico y de la población, para la dispensación excepcional de medicamentos de diagnóstico hospitalario con reservas singulares, pautas a seguir por el farmacéutico comunitario para facilitar la medicación a determinados pacientes en sus domicilios, pautas también para entregas de medicamentos a domicilios a través de voluntarios de Cruz Roja Española y Cáritas, que luego les contaré, o incluso también a nivel de prácticas tuteladas pues, para los alumnos que están terminando su carrera y que no han podido realizar sus cursos, el tiempo que tenían que estar en la oficina de farmacia, ¿no? Hemos puesto en marcha un curso sobre COVID-19 que ya cuenta con más de 15.700 personas inscritas. Hemos estado trabajando con las autoridades sanitarias, siendo proactivos, proponiendo iniciativas para aprovechar todo el potencial, no solamente el potencial sanitario, sino también el potencial social que tiene la farmacia española. Hemos ampliado los servicios asistenciales, sobre todo a la población más vulnerable, reforzando la misión sanitaria y, como les decía, pues esa misión también social. Hemos adaptado todos los sistemas de receta electrónica para evitar que los pacientes fuesen a los centros de salud para pedir hacer las renovaciones de sus medicaciones, y también hemos trabajado pues, muy duramente en todo lo que es la prescripción de las recetas electrónicas a través de la sanidad privada y de las mutualidades generales del Estado. Hemos comunicado con rigor, con transparencia, todo el trabajo de farmacia, con una sólida estrategia tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, visibilizando pues, la labor esencial de la farmacia y ese gran valor de esa cruz verde, este gran lema que tenemos en la farmacia española de la cruz verde que no se apaga, ¿no? Y que en estos momentos pues, está siendo de verdad un refugio para la sociedad. Y en esos términos, en los términos de comunicación, pues se han elaborado más de 35 notas de prensa, se han llevado a cabo 32 entrevistas o declaraciones en radio, 10 artículos de opinión, 12 entrevistas, 6 videocomunicados, más de 100 peticiones de medios de comunicación atendidas y las grandes campañas en redes sociales, como les decía, de la Cruz de la Farmacia no se apaga, ¿no? Bueno, y una vez expuesto un poco pues, cuál ha sido la estrategia de la organización farmacéutica colegial, pues qué acciones estamos llevando a cabo, qué acciones estamos realizando. Pues en primer lugar, la renovación automática de la medicación, que ha sido una de las primeras cosas de los trabajos en los que estuvimos empujando a través de la receta electrónica del Sistema Nacional de Salud, porque entendíamos que era fundamental reducir la carga de trabajo de los centros de salud y evitar los desplazamientos de los grupos más vulnerables. También se ha trabajado, como les decía antes, en la receta privada, en un montón de soluciones de contingencias, junto con los consejos generales de los médicos, de los dentistas y de los podólogos, como consejos de esos profesionales sanitarios prescriptores, ¿no? Hemos trabajado en todas las comunidades autónomas en la dispensación a domicilio de medicamentos
para personas mayores y grupos de riesgo. Se ha autorizado en distintas comunidades autónomas este servicio. Y además, si la farmacia no podía o no era incapaz de poder llevar a cabo este trabajo, se han firmado acuerdos, se han hecho unas alianzas muy importantes con Cruz Roja y con Cáritas para que los voluntarios nos ayudasen también a los farmacéuticos a poder hacer llegar esa medicación a los ciudadanos más vulnerables. En la parte de dispensación de medicamentos hospitalarios a través de la farmacia, pues con el lógico objetivo de evitar también el desplazamiento de grupos de riesgos, como personas inmunodeprimidas o en tratamientos oncológicos a centros hospitalarios para retirar su medicación, pues aquí hemos trabajado con gran éxito a través de las farmacias en aquellas comunidades autónomas que así lo han considerado oportuno, como han sido las comunidades autónomas de Cantabria, de Aragón, de Andalucía y de Cataluña, ¿no? Nosotros no entendíamos que en el momento en el que a los ciudadanos se les pedía que no fuesen a los hospitales o a los centros sanitarios, pues esos pacientes que se estaban atendiendo desde estos centros no tuviesen las medicaciones en las oficinas de farmacia, donde desde ahí se podía hacer una labor como se está haciendo y como va a quedar de manifiesto después de esta crisis, pues muy importante. Hemos pedido y pedimos hace ya mucho tiempo, hace casi un mes, una regulación en el precio máximo para las mascarillas. Miren, aquí hemos tenido de todo. Tuvimos un aumento de la demanda y una especulación de empresas ajenas al sector de la distribución farmacéutica tremenda. Tremenda, por la que solicitamos al Gobierno que regulara pues, el precio de unas determinadas mascarillas, que son esas mascarillas que quería recomendar el Gobierno que se pusieran a disposición de los ciudadanos. Hasta la fecha, creo que son las que van a quedar así marcadas. Se ha hecho con las mascarillas quirúrgicas con un precio máximo de 96 céntimos. Después nos han seguido también pues, los compañeros en Italia, donde han marcado un precio inferior, un precio de 71 céntimos. Y en este sentido también solicitamos no solamente la reducción de los IVAs del 21% al 4%, sino la eliminación la eliminación de este impuesto mientras durase el estado de alarma, al ser un producto que era o que es y que sigue siendo un producto esencial en este momento. También hemos trabajado muy intensamente en el control del abastecimiento de los medicamentos, con reuniones periódicas, semanales, con la Agencia Española del Medicamento, con nuestros compañeros de la distribución farmacéutica FEDIFAR, con AESEC, con Farmaindustria, y los 4 agentes hemos hecho un seguimiento, los 5 agentes hemos hecho un seguimiento muy estrecho sobre el suministro de medicamentos que nos ha permitido que no hubiese ningún problema de desabastecimiento. Ustedes tengan en cuenta que al principio de esta crisis hubo medicamentos que multiplicaron hasta por 7 la demanda en las oficinas de farmacia de un solo medicamento. Bueno, pues gracias a esa actuación que hemos trabajado de manera de verdad importante con la Agencia Española del Medicamento, pues se han evitado cualquier tipo de desabastecimiento en las farmacias españolas. Hemos trabajado en crear unas bolsas de estudiantes para cubrir bajas y reforzar la asistencia sanitaria en las farmacias. Para ello se ha puesto también en marcha una plataforma de formación facilitada a la conferencia de decanos para los alumnos de prácticas tuteladas. Se han adherido 22 facultades, de las 22 facultades españolas. Y también hemos trabajado de manera importante en el apoyo a los pacientes a través de las organizaciones que las representan, escuchando, como tiene que ser en estos momentos, sus necesidades y aportando soluciones, ¿no? Como por ejemplo, pues esa dispensación excepcional en farmacias de medicamentos y de todos los productos sanitarios para poder completar el tratamiento de los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, les explico uno de ellos, ¿no? Las tiras reactivas, ¿no? Que se estaban dispensando a los ciudadanos en los centros de salud, ¿no? Para el control glucémico, las agujas, por ejemplo, ¿no? Y hemos estado trabajando con las autonomías para que cada una de las autonomías hiciesen, a través de la oficina de farmacia, hiciesen más accesible todas estas necesidades que tenían los pacientes desde la oficina de farmacia. Hemos impulsado también la función social de la farmacia con iniciativas como
Ustedes habrán visto la famosa mascarilla 19 contra la violencia de género, que es una iniciativa que surgió de nuestros compañeros en Canarias y que ya se ha extendido a numerosas comunidades autónomas, siendo ya más de 16.000 las farmacias que ya participan en estas campañas, que a su vez también se han puesto en marcha en países como Francia o como nuestros amigos de Chile, ¿no? Estamos colaborando con la Guardia Civil mediante la que los farmacéuticos, en el caso de detectar problemas de algunas personas mayores que no están recogiendo su medicación habitual, pues para que puedan contactar con la Guardia Civil si perciben que pueda ser un indicio de que la persona pueda estar en una situación de riesgo o en una situación que necesite pues una ayuda, ¿no? También hemos establecido un plan mayor de seguridad. Acabamos de cerrar un acuerdo de colaboración con el Ministerio del Interior con el objetivo de establecer un marco de colaboración de las farmacias con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tanto con la Policía Nacional como con la Guardia Civil, en acciones de protección de las personas mayores, de menores o de personas con diversidad funcional en situaciones que atenten contra su integridad, con su integridad física o dignidad personal, ¿no? Como los maltratos, los abusos, la violencia de género, las estafas o los engaños, o incluso los propios engaños en las contrataciones de servicios. Bien, ¿y qué otras propuestas tenemos sobre la mesa de las autoridades sanitarias en estos momentos? Pues en primer lugar tenemos la oferta y la petición que hicimos a la administración de la distribución a margen cero de las mascarillas. Hemos propuesto y propusimos, cuando propusimos fijar el precio de las mascarillas quirúrgicas, distribuir estas mascarillas a través de las farmacias en el marco de un programa de salud pública para el reparto de determinadas mascarillas, en este caso las quirúrgicas, a través de la tarjeta sanitaria individual, pudiéndose pues, establecer criterios sociales y económicos de prioridad con margen cero, es decir, sin ganancia ni beneficio para las farmacias. Estamos también en un plan... ¿Perdón? Un minuto. Bien, en un plan de actuación de las farmacias durante la fase de desescalado. En estos momentos la organización farmacéutica está trabajando en una serie de propuestas de colaboración para trasladar a las autoridades sanitarias en la fase que entramos, que vamos a entrar la semana que viene, colaborando, por ejemplo, en estudios epidemiológicos, en nuevos programas de salud pública o de atención social. Bueno, ya termino. Como cierre y como reflexiones finales, en estos momentos de crisis sanitaria, que nos lleva también a una crisis social, en la profesión farmacéutica tenemos muy clara nuestra actitud. Nuestra actitud es la de sumar esfuerzos y la de arrimar el hombro, ¿no? Como sanitarios y como profesionales cercanos y de confianza, los farmacéuticos vamos a seguir sin ningún tipo de duda al pie del cañón en esa primera línea de atención sanitaria, haciendo todo lo posible para derrotar al coronavirus. Y aunque, bueno, como ustedes muy bien saben, algunas veces los farmacéuticos son poco reconocidos por las autoridades sanitarias, o por lo menos por algún portavoz de las autoridades sanitarias, estamos, de verdad, y no se lo pueden hacer una idea, estamos siendo enormemente valorados por la sociedad y por los pacientes. Y esto es lo que, de verdad, te llena todos los días, ¿no? Incluso por ese cansancio ya físico y psíquico que empiezas a tener en las oficinas de farmacia con este estado de tanto tiempo de pandemia, ¿no? Nuestro compromiso con la ciudadanía y nuestra firme vocación de servicio público se está poniendo ahora más que nunca de manifiesto. Y bueno, entendemos que somos una gran profesión y en España pues contamos con un gran sistema farmacéutico que aún nos hace ser todavía más esenciales en esta crisis. Espero que, aunque haya ido un poco deprisa, me haya ajustado al tiempo. Muchas gracias, Jesús, y por esta visión panorámica. Y quiero recordar a todos los participantes que, por favor, las preguntas las pueden ya hacer de ahora mismo desde el chat. En la parte baja de la pantalla, de la multipantalla, verán un icono que dice chatear. Se aprietan este botón
y a partir de aquí pueden ustedes hacer las preguntas, porque solo se responderán en principio las preguntas que se hayan hecho por el chat, las escritas, ¿vale? Para organizar un poco, para que Jaime Pey lo tenga más fácil para organizar un poco las preguntas y que se pueda responder al máximo posible. Bueno, vamos a pasar ahora a doña Isabel Reynoso, que es la presidenta de la Confederación Farmacéutica de Argentina, ha sido la vicepresidenta de la Confederación de la Provincia de Buenos Aires, ha trabajado en el servicio público también, en el servicio privado, y tiene una amplísima experiencia en Argentina, y a quien le vamos a pedir que nos hable de la situación en su país y quizás por una extrapolación, si tiene información, también un poco la situación en los países vecinos. Así es que adelante, Isabel. Tienes hasta, en fin, también unos 12-15 minutos. Bien, bueno, buenas tardes a todos. Agradecer al Colegio de Farmacéuticos de España por la invitación a participar en este seminario, y en primer lugar las condolencias hacia todos el pueblo español, porque realmente esta pandemia se ha cobrado muchas vidas, aquellos que estamos en contacto con familiares y seguimos desde el mes de febrero lo que ha sucedido en aquel país, lo vemos realmente con mucha angustia y con mucha preocupación. Y por supuesto, lamentar profundamente las pérdidas de los farmacéuticos y de los colegas españoles que en ejercicio de la profesión les ha llevado la vida. Claramente en Argentina, y teniendo la información previa a través de FIP, a través del Colegio de Farmacéuticos Español, a través de lo que estaba sucediendo en el resto del mundo, ya comenzamos en el mes de febrero con acciones, realizando desde nuestras farmacias comunitarias lo que es educación sanitaria a los pacientes. Acá no había ningún caso en el mes de febrero y ya comenzamos con afiches, con informaciones para pacientes, para poder prevenir esta enfermedad que, si bien Argentina no tiene vuelos directos con China, sabíamos que cuando esto llegase a países como España o Italia, donde la cantidad de vuelos es, digamos, como si estuviésemos acá a la vuelta, esto iba a, digamos, a tocar a nuestro país. Y desde la Confederación Farmacéutica Argentina fue así como ya los últimos días de febrero comenzamos a tener desabastecimiento en algunos productos críticos, como por ejemplo el alcohol 96 grados calidad Farmacopea Argentina, el alcohol gel, digamos, los barbijos, como le decimos acá, quirúrgicos, y allá le dicen mascarillas. Y también en nuestro país, a diferencia de España, no todas las farmacias pueden preparar y hacer preparaciones de alcohol gel, así que una de las primeras gestiones que tomó el Consejo Directivo de la Confederación Farmacéutica fue presentar al Ministerio de Salud de la Nación la posibilidad que todas aquellas farmacias que tuviesen laboratorio de preparaciones magistrales pudiesen abastecer a sus comunidades, porque ya fines de febrero comenzamos con el desabastecimiento y también con algunos especuladores que comenzaron a levantar los precios, tanto de productos para coronavirus sin tener ningún caso en Argentina, como para dengue, que es una de las infecciones que estamos pasando y atravesando concomitantemente en nuestro país. Eso fue la primera acción. Después había que preparar a la farmacia comunitaria muy fuertemente, porque en nuestra farmacia en el mes de marzo comienza la vacunación, ¿sí?, antigripal y de neumonía, para las poblaciones de riesgo, que son niños entre 6 y 2 años, embarazadas, adultos mayores de 65, y también población de riesgo. Así que anticipadamente, en esto creo que nosotros tuvimos la información anticipada y así pudimos hacerlo, la Confederación Farmacéutica Argentina comenzó a elaborar un protocolo de ingreso y de asistencia de pacientes en la farmacia comunitaria,
de protección del farmacéutico y también de los colaboradores de las farmacias, un protocolo específico para lo que es el gabinete sanitario de las farmacias y cómo nos íbamos a preparar para encarar una campaña de vacunación antigripal totalmente diferente, porque ahí el distanciamiento con los pacientes no se podía cumplir el metro, metro y medio, y tener todos los elementos necesarios para poder llevar adelante esto. También protocolos específicos para lo que es la toma de presión arterial, que ahí la distancia tampoco, se puede mantener. En nuestras farmacias también hay un servicio de aplicación de inyectables, que yo sé que es diferente a lo que es, la farmacia española, pero acá es muy frecuentemente que los médicos prescriban medicamentos por vía inyectable, y los farmacéuticos somos los que aplicamos esas inyecciones. En fin, tenemos un protocolo que ya lo lanzamos a la farmacia comunitaria entre el día 12 y 13 de marzo, cuando recién teníamos los primeros casos, y nos permitió proteger a la farmacia. Muchas ya teníamos vidrio, blindex, y le indicamos para las diferentes características de farmacias comunitarias que hay en nuestro país. Ese protocolo ya lleva 4 actualizaciones, tomando, o nutriéndonos de la experiencia y de lo que estableció FIP, de la experiencia de otros países, y por supuesto de las normativas y directivas que se fueron tomando en la República Argentina, primero como ustedes saben, con el cierre de frontera, que fue muy prematuro, y claramente en Argentina se declaró el aislamiento obligatorio, preventivo, pero obligatorio el día 20 de marzo, con lo cual los farmacéuticos y la farmacia comunitaria sabíamos, por haber dialogado con el ministro de Salud de la Nación, que íbamos a ser considerados, por un lado, profesional de la salud, que lo somos, y por otro lado a la farmacia como servicio esencial, porque claramente quedaron muy pocos servicios, porque que podíamos, transitar o que podíamos trabajar, y el resto de las actividades al día de hoy están prácticamente paradas. Como este es un país federal, tenemos 24 provincias, el foco más importante se concentró primeramente en la ciudad de Buenos Aires, capital federal, porque claramente el virus entró, en un primer momento todos los casos que teníamos eran importados. Después surgieron los contagios por contactos estrechos con esos, pacientes que venían de países donde ya tenían un elevado número de contagiados, y hoy el reporte, que tenemos en Argentina, después de haber tomado el gobierno nacional la decisión drástica, porque veníamos, con una economía alicaída, y esto, ha complicado muchísimo, porque prácticamente las actividades, como digo, son contadas con los dedos de la mano, las que estamos llevando adelante. El resto está en su casa, cumpliendo la cuarentena. Hoy tenemos 4.285 casos en Argentina, en las últimas 24 horas 158 contagiados, de los cuales la edad promedio de contagios es 43 años de edad. Tenemos 215 fallecidos, en las últimas 24 horas 8 nuevos fallecidos, y tenemos que el 22% a hoy son de casos importados, tenemos el 42,8% por contacto estrecho, y esto va en aumento, y un 23,8% por transmisión comunitaria, que se da principalmente en Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, provincia de Chaco, provincia de Tierra del Fuego y Río Negro. Con lo cual estamos ahora pasando desde el sábado pasado, en una etapa de cuarentena focalizada, geográfica, porque claramente hay provincias que no tienen ningún caso, y hay otras que tienen 2 o 3 casos solamente, sin transmisión comunitaria. Así que esto es una suerte de ingeniería para poder ir abriendo algunas actividades sin levantar la cuarentena obligatoria, porque esta está dictada por el gobierno hasta el día 10 de mayo,
pero incorporando actividades esenciales. Cuando el 20 de marzo se dicta la cuarentena obligatoria, los profesionales farmacéuticos fuimos uno de los pocos profesionales de la salud que quedamos como esenciales, ya que los consultorios odontológicos, los consultorios médicos privados no fueron considerados esenciales y nos encontramos con que no teníamos médicos para las prescripciones, solamente los médicos que estaban en el ámbito público o en las clínicas del ámbito privado, pero que estaban dando atención o preparándose para poder dar atención a los pacientes que iban a ser hospitalizados. Así que claramente el farmacéutico se encontró con una situación en la cual 44 millones de argentinos venían a nuestras farmacias a que les resolvamos el problema de que no tenían la prescripción médica para los tratamientos crónicos, su médico, digamos, de cabecera no estaba atendiendo, con lo cual era difícil acceder a la receta médica y por lo tanto a los medicamentos. Y bueno, se trabajó fuertemente y rápidamente porque nosotros, a diferencia de España, no teníamos preparado y universalizado el sistema de prescripción electrónica, solamente había 6 lugares del país que estábamos haciendo un ensayo piloto para lo que es la obra social más importante del país, que atiende a los adultos mayores, lo habrán escuchado decir el PAMI, ¿sí? Así que claramente se trabajó en conjunto para que esa prescripción con firma digital se pudiese extender a firma electrónica. Además de trabajar duramente con más de 200 convenios que tienen los colegios de farmacéuticos y la Confederación Farmacéutica Argentina, porque había que readaptar todo el sistema de, de dispensa, y en este caso sin prescripción, y empezaron, a enviar recetas por WhatsApp, por SMS, por mail, un sinnúmero de modalidades que todavía estamos al día de hoy trabajando en poder ordenar esa situación, porque verdaderamente tener más de 200 formas de atención diferentes para lo que es, nuestro país, es realmente complejo. Por otra parte, otra de las gestiones que se realizaron... Un minuto, Isabel, un minuto. Bien, otra de las gestiones que se realizaron es trabajar con las droguerías para lograr el abastecimiento de todos los medicamentos, que claramente, y como también planteó Jesús Aguilar, hubieron desabastecimiento de productos críticos debido a las informaciones. Se realizó desde la Confederación Farmacéutica el Registro Nacional de Farmacéuticos Positivos. Al día de hoy tenemos 2 farmacéuticos positivos, y se tomó la decisión de aquellos farmacéuticos que se enfermen en el ejercicio de la profesión, poderles dar un subsidio. Al día de hoy tenemos 3 farmacéuticos positivos, y hemos tenido transitoriamente 5 farmacias, cerradas, que ya están volviendo a la actividad. Creo que el trabajo de prevención realizado con anticipación nos permitió cuidar muchísimo a los farmacéuticos. Por supuesto, en todos los medios de comunicación de la República Argentina hemos hablado de la situación de insumos, de la situación de las recetas digitales, de los servicios y de la reconversión de los servicios farmacéuticos, basado siempre en atención primaria y enmarcado en estas normativas muy, pero muy estrictas que dictó la República Argentina, que por un lado nos protegen a todos los argentinos, pero por el otro lado no estábamos con las tecnologías, como se dice acá, a full, y nos tuvo que hacer reconvertir, provocando un estrés, pero muy importante, de los farmacéuticos argentinos, que por los primeros días de marzo todos decíamos que no íbamos a poder, y ya estamos llegando a fin de abril, y estamos pudiendo, con un esfuerzo enorme, reconocido por todos los 44 millones de argentinos, a pesar de que algunos se pongan nerviosos por otras acciones que no hacen los otros profesionales de la salud, pero desde las farmacias, nuestros colegas dando, un servicio que
yo puedo, como presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina, catalogar de ejemplar la demostración del profesionalismo y la garra que le han puesto y le están poniendo los 20.000 farmacéuticos del país, tanto de comunitaria como de hospitalaria, de la distribución, de la fabricación de medicamentos. Para todos, el agradecimiento, porque realmente todavía nos queda una instancia, pero vamos a seguir con la misma fuerza y estamos convencidos que vamos a llegar al final y cuidándonos mucho sin tener que lamentar bajas de profesionales. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Bueno, vamos a pasar, como habíamos previsto ahora, al turno de preguntas que coordinará Jaume Pey, que parece que la mayor parte de vosotros lo conocéis, es el director general de la Asociación de Autocuidado de la Salud. Así es que, Jaime, a ti te toca ahora tomar la batuta y dirigir la orquesta. Es un reto. Bueno, en primer lugar, y desde mi asociación queremos rendir un reconocimiento al trabajo extraordinario que ha hecho. Tengo que hablar en este caso de la farmacia española, pero lo que nos contaba Isabel, veo que el colectivo farmacéutico en Argentina también está realizando un trabajo extraordinario. Efectivamente, el nivel de pandemia pues es distinto. No sé si algo tendrá que ver primero en los trabajos hechos de alguna manera, pero también una situación climática que es distinta, aunque no sabemos cómo se comporta este virus, pero sí que quiero rendir un tributo muy, muy sentido, sobre todo que los farmacéuticos que ejerciendo su profesión han enfermado e incluso algunos han fallecido. Y por tanto, sí que me gustaría empezar esta moderación con este reconocimiento a la labor que han hecho nuestros farmacéuticos. Y bueno, animar lógicamente a los asistentes a participar, porque tenemos a dos ponentes extraordinarios, que a veces no es fácil tenerlos en un mismo momento, pero ya que soy el moderador, y si me permite Joan Clos, me gustaría hacer la primera pregunta, ¿no? De alguna manera, y por tanto, que yo creo que puede ir para los dos, aún situaciones muy distintas. ¿En qué puede haber cambiado la farmacia comunitaria la situación de COVID-19? ¿En qué puede haber cambiado? Isabel. 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 Sí. No, bueno, no. Mira, No sé. bueno, empiezo yo. Empieza Jaume. Mira, todavía no sabemos, ¿sabes? En estos momentos, sí, ya vuelto. Sí, estamos en un momento donde lo que queremos dar y ayudar es a terminar con la pandemia, ¿no? Estamos tan volcados en ese objetivo que lo que estamos haciendo es lo que sabemos hacer, ¿no? El estar súper atentos a las medicaciones de los ciudadanos, a que los ciudadanos estén tomando lo que el profesional médico le ha marcado, a estar gestionando en estos momentos los miedos de la población y estas situaciones de angustia, el estar informando a los ciudadanos en la misma medida, porque, claro, en este mundo ahora de la tecnología y de las televisiones, realmente es tremendo, ¿no? A todos pegados a la televisión y hemos tenido la desgracia de tener distintos representantes que cada uno decía una cosa y uno decía A y otro decía lo contrario al cabo de un rato, ¿no? Esto ha creado crea unas incertidumbres entre la población tremendas, unas incertidumbres que solamente las puedes palpar cuando estás con la población, ¿no? Entonces, ¿en qué va a cambiar? Pues ¿en qué va a cambiar? Yo creo que cara a los ciudadanos, que ya sabéis que los farmacéuticos siempre hemos sido unos profesionales súper bien valorados, ¿no? Por todas las encuestas, ¿no? Que, como decían graciosamente, ¿no? Que estábamos detrás del cuerpo de los bomberos, ¿no? Del cuerpo de bomberos, ¿no? Los farmacéuticos los más valorados, ¿no? Bueno, pues yo creo que esto hoy en día, y por los datos que nosotros tenemos, es absolutamente unánime el papel del farmacéutico, el papel que está teniendo, y está redescubriendo ese papel asistencial los ciudadanos. Muchas veces los ciudadanos, y ahora lo vamos a llevar a temas muy de la calle, no echamos en falta una calle, porque como la tenemos, cuando no la tenemos,
es cuando nos damos cuenta, ¿no? Cuando no la tenemos y de repente la tenemos y es por donde... Es cuando nos damos cuenta de lo que ocurre, ¿no? Entonces, con los ciudadanos, la verdad que la situación está siendo súper gratificante. Otra cosa es la tristeza que te produce muchas veces las administraciones, ¿no? Este es un campo muy curioso que ya sí que se puede empezar a estudiar. Después podemos hablar un poco de ello, si queréis. Isabel, no sé, en Argentina, ¿cómo piensas que COVID, no sé si pensáis que en invierno además, en vuestro invierno austral va a ser más importante la pandemia? No lo sabemos, pero ¿en qué puede cambiar para Argentina Sí, para la farmacia? claramente acá para la farmacia, como dije anteriormente, la receta de prescripción con firma digital creo que llegó para quedarse. Estábamos empezando con algunos pilotos, pero ahora, digamos, a los cachetazos hubo que implementarlo y hay que mejorarlo muchísimo. Y de hecho, la Confederación Farmacéutica Argentina había participado con un legislador, digamos, el año pasado, haciendo un boceto de un proyecto que, bueno, nos están comunicando que en los próximos días, cuando empiece a sesionar el Congreso, se va a poner en tratamiento ese proyecto, la telemedicina y un montón de herramientas que acá no estaban exploradas. Y también nosotros los farmacéuticos estamos trabajando con aplicaciones para dar servicio a la comunidad. Si bien acá es todo muy presencial, estamos tratando de proteger a los adultos mayores y desarrollando plataformas sin, por supuesto, y cuidando muchísimo el profesionalismo, la atención farmacéutica personalizada y cuidando nuestra ley, porque nosotros tenemos en Argentina la dificultad en que 3 provincias, la de Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe, estamos con una demanda ante la Corte cuestionando los parámetros de distancia, de densidad poblacional, de propiedad. Entonces, cuidando eso, porque para nosotros eso no es negociable, ¿sí? Tratando de dar el mejor servicio en este contexto de pandemia. Y los farmacéuticos muchas veces, a ver, la gente acá está como desesperada porque en principio pensó que la cuarentena iba a durar 10 días o 15 días y como los resultados fueron más que buenos, porque los especialistas lo establecen de esa manera, claramente nadie va a levantar una cuarentena cuando el pico que iba a ser mediados de abril se corrió a fin de abril y ahora se está corriendo a mayo y ahora se corrió a junio. Entonces, el levantamiento va a ser muy de a poco y nos va a agarrar claramente en el invierno, y nosotros como farmacéuticos aquí sí un rol, y ha explotado lo que fue la demanda de vacunación en las farmacias este año, producto de, digamos, de la pandemia también. Muy bien, Isabela. Bueno, ya entramos en el tema de preguntas de nuestros asistentes y tenemos a Lidia Blanco, que pregunta para Jesús Aguilar. Y dice, ¿cuál ha sido la causa o causas del desabastecimiento a las farmacias de mascarillas? Hasta pocos días se tiene en cuenta que no había mascarillas y en cambio hemos visto pues, llegar muchos aviones con muchas mascarillas. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ha habido este desabastecimiento en las farmacias de mascarillas cuando se veía que iban llegando muchos transportes y muchos aviones con mascarillas? Esta es la pregunta que hacía Lidia Blanco. Bueno, yo creo que lo primero que hemos tenido ha sido una dificultad como país de darnos cuenta de la magnitud de la pandemia que íbamos a tener, ¿no? Y yo creo que por esa razón lo que son los sistemas, todo lo que son los EPIs, porque no solamente son las mascarillas, pues al principio, bueno, pues solamente con estas medidas de protección, de distancias, de lavarse las manos, y todas estas medidas entendíamos que iban a ser suficientes, ¿no? Aquí, en ese momento, se produjo, a partir de ahí se produjo un cambio, ¿no? Un cambio de escenario donde hubo una recomendación de la necesidad de las mascarillas que provocó pues una situación muy compleja, ¿no? Una situación donde empezaron a aparecer actores
de todo tipo y por todos los sitios. Hombre, sí, una cosa es que veamos que entran 7 aviones llenos de mascarillas y otra cosa es que seamos capaces de suministrar ese producto pues a todos los ciudadanos españoles, ¿no? Yo creo que la magnitud de lo que acabamos de ver pues muchas veces en los telediarios y todas estas cosas, de los materiales sanitarios que van llegando, pues en un país donde no tenemos ninguna producción, donde producimos mascarillas cero y otros materiales cero, pues claro, hace que con las tensiones de otros países entonces europeos y luego los Estados Unidos, pues hace crear unas tensiones a nivel de los mercados tremendos, ¿no? Yo creo que aquí ha habido una suma de muchísimas cosas, que sigue habiéndolas en ciertos materiales, que ha dado lugar pues a esta dificultad, ¿no? Vosotros, los farmacéuticos de España que estén conectados, saben que una mascarilla en una farmacia era un producto absolutamente residual y que no tenía, no había una demanda de ningún tipo. De repente esto se convierte en una demanda tremenda por parte de 47 millones de habitantes y bueno, aquí ha sido un poco hacer lo que cada uno ha podido hacer, ¿eh? Muy bien. Susana Milagro nos pregunta, ¿qué tipo de convenio, y esto sí que es verdad que ha sido una cosa muy, muy importante, debieron realizar para la distribución a domicilio, considerando los riesgos de errores de medicamentos, riesgos de salud para los que realizan la entrega y su rango de contagio, su rasgo de contagio? ¿Qué tipo de convenio? Esta pregunta es para ti, Jesús. ¿Qué tipo de convenios tuvo que realizar para este tema, que a mí me parece que es un tema que es relevante, ¿eh? La entrega de medicamentos a domicilio? A lo mejor ha venido para quedarse, ¿eh? Sí, bueno, nosotros lo que establecimos fue unas alianzas con unas ONGs, unas organizaciones que están acostumbradas al voluntariado y a tener unos protocolos y unos sistemas de actuación importantes. Y elaboramos unos protocolos que tienen todos los colegios profesionales, protocolos que elaboramos con Cruz Roja y con Cáritas, de cómo se tenía que hacer toda esta labor, ¿no? Esta es una labor que además el farmacéutico tenía que contactar con el farmacéutico, el ciudadano con el farmacéutico, para que esto no fuese la entrega de un medicamento a un señor de correos que se acaba el tema, ¿no? Aquí tiene que haber una interacción con el farmacéutico, y así es como se han hecho a fecha de hoy, si no me equivoco, y vamos a ver datos en la semana que viene muy importantes, se han estado atendiendo más de 850.000 ciudadanos en este país, ¿no? Hay unos protocolos pues importantes, exhaustivos, desde el punto de vista de seguridad del medicamento, porque esto es lo que a nosotros nos preocupa y nos ocupa de manera importante, y de alianzas con estas organizaciones, que además van a durar el tiempo que duren todos estos estados de alerta. No son agentes que hayan llegado para quedarse dentro de lo que es la cadena de valor del medicamento y la atención del farmacéutico al ciudadano. Ahora, eso sí, yo creo que se están cayendo muchos mitos. Se están cayendo esos mitos de por qué el farmacéutico tiene que hacer una atención farmacéutica domiciliaria. Pues ahí está. Se están cayendo esos mitos de que el ciudadano tenga que ir a un hospital a por una medicación que puede estar en su farmacia, como ya lo hemos visto. Y se están cayendo otros mitos, como hemos visto, que al final, pues para los ciudadanos, la única aproximación que han tenido de cercanía al sistema sanitario, independientemente de las llamadas telefónicas a los centros de salud, ha sido el farmacéutico, ¿no? Creo que aquí se están cayendo mitos y cosas y barreras que luego espero que seamos capaces de entender por dónde debemos ir, ¿no? Por dónde deben ir las líneas sanitarias desde el punto de vista de la prestación farmacéutica, ¿no? También Joan nos pregunta cómo veis, y ahí a lo mejor en ambos casos, desconozco más la realidad argentina, pero también en España, ¿cómo veis el tema de la crisis de los geriátricos y qué papel debería de haber hecho la farmacia ahí? A lo mejor podía haber, ya sabemos que en España ha habido una mortalidad muy alta en algunas zonas de España en los geriátricos. ¿Podría haber hecho la farmacia ahí un papel más importante? Después, no sé si Isabel también quiere añadir algo a este respecto. Desconozco cómo está la situación de geriátricos en Argentina, pero a lo mejor es una pregunta que en un caso uno es una realidad, en otro a lo mejor
puede ser un tema más preventivo, ¿no? Jesús, ¿cómo ves esto? Bueno, pues en primer lugar, primera medida que han tomado muchas comunidades autónomas. Esas residencias han pasado a manos de sanidad. Sí, eso es verdad. Esta es la primera. Esto marca. Esto es como si mañana los productos, y hablando de cosas distintas, los productos farmacéuticos veterinarios, en vez de estar en agricultura, están en sanidad. Es que los conceptos son distintos. Bueno, pues aquí estas residencias en muchas comunidades han pasado a manos de sanidad y a partir de ahora se medirán por parámetros de sanidad. ¿Bien? Y por lo tanto, cuando se miden por parámetros de sanidad, se miden también por parámetros de prestación farmacéutica importante, ¿no? Por parámetros que, bueno, pues desde las gerencias de muchos hospitales, de muchas residencias de este tipo de personas mayores, se tenía del mundo de la farmacia y del farmacéutico. Yo creo que esta es también otra oportunidad que las administraciones, junto con nosotros, tienen que ver cómo se tiene que hacer esa prestación farmacéutica en esos centros sanitarios o sociosanitarios, ¿no? Isabel, no sé si tú quieres añadir, porque ahí en España ha sido verdaderamente un tema muy, muy duro, ¿no? Y a lo mejor en Argentina lo estáis abordando de otra manera, o la farmacia aborda de otra manera. Sí, acá en Argentina, digamos, aquellas casas, digamos, de adultos mayores que están contratadas por el PAMI, tomaron algunas medidas, como por ejemplo el no ingreso de ningún familiar. Esto desde los primeros días de marzo, pero a mi juicio se les escaparon, digamos, el control sanitario de protocolos, porque entendemos que si no puede entrar ningún familiar, pero quien entra con la alimentación, quien entra con, digamos, diferentes insumos que necesitan los adultos que están, digamos, en esas casas o residencias, no hubo ningún control de protocolos, y me parece que eso fue lo que ha provocado que la semana pasada hubo contagios masivos en algunos geriátricos. Y con respecto a la medicación, hay muchos farmacéuticos, no en Ciudad de Buenos Aires, pero sí en el resto del país, en el interior del país, que van a los geriátricos a vacunar a los adultos mayores con las vacunas que tenemos en la campaña de vacunación antigripal, y por supuesto abastecen de medicamentos a esos adultos mayores que tienen una obra social o PAMI, o la obra social, digamos, que ha tenido en su actividad y la tiene, digamos, obras sociales provinciales que lo tienen de activo y después cuando se jubilan. Pero claramente los medicamentos que llevan esos adultos mayores viene o un familiar o alguien del geriátrico a las farmacias. Eso, en ese caso, digamos, podemos mejorar el servicio, pero creo que me parece que las autoridades sanitarias ahí deberían haber, digamos, fiscalizado que el protocolo de cuidado de esas personas mayores. ¿Por qué? Porque si bien la edad promedio en Argentina de contagio es de 43 años promedio, la edad de fallecimiento promedio en Argentina es de 71 años. O sea, cada adulto mayor de 65 años es potencialmente, y cuando digo promedio, es que tenemos algunos fallecimientos de personas de 30 y pico de años, pero muchos de 86, 90, o sea, de muy avanzada edad, y de los casos que tenemos hoy con los números que tenemos, 71%, 71 años es el promedio de los fallecidos en Argentina. Estamos a las 5, no sé si tenemos 5 minutos más de preguntas. ¿Podemos alargar 5 minutos? Sí, sin problema. 5 minutos más. También se pregunta si se podría reforzar la colaboración de la farmacia en asistencia primaria, ¿no? De alguna manera hemos visto los centros de salud que en estos días han estado más bloqueados. ¿Se puede reforzar de alguna manera? En estos días se está hablando de se tienen que hacer pruebas diagnósticas a la población. ¿Se puede reforzar de alguna manera
esta colaboración de la farmacia con la asistencia primaria? ¿Cómo lo veis? Esto es una pregunta que creo que podéis contestar ambos. Bueno, la asistencia primaria, una parte de la asistencia primaria es la oficina de farmacia. Perdón, lo pregunta Joan, es la que no lo había dicho. La oficina de farmacia es la parte de la prestación farmacéutica de primaria, ¿no? Y durante estas semanas no es que se esté reforzando, es que, bueno, por desgracia los centros de salud se han quedado con puertas cerradas y al teléfono. Los que estamos somos la otra parte, de la prestación farmacéutica. Mira, en las peticiones que nosotros, o la carta que nosotros, siempre lo digo mal además, porque la carta que nosotros le enviamos al ministro ya al principio de toda esta crisis, no era una carta de petición, aquí no había ninguna petición, solo había una petición, era que por favor, que nos cubriesen y que nos diesen medidas de protección, porque en esos momentos no había manera de conseguir las medidas de protección. Esa fue la petición. Todo lo demás que se ha hecho desde la oficina de farmacia ha sido ofrecer la red, porque la red es una red importantísima, es una red que canaliza muchísimas actuaciones, muchísimas relaciones con los ciudadanos. Lo que os decía, los 2.300.000 personas que están entrando todos los días en la farmacia, ¿no? Que utilizasen la red. Nosotros entendemos que no hemos sido o no estamos siendo utilizados de manera organizada. Estamos siendo utilizados porque nosotros queremos que se nos utilice y hacemos todo lo posible para que con los ciudadanos les podamos resolver las cosas, pero no de una manera organizada. Creo que en esta crisis nos está faltando, por lo menos en este país, esa relación de la administración con la sociedad civil, con las organizaciones colegiales, con las organizaciones profesionales, con las industrias, con aquellas personas que están en la otra parte, ¿vale? Y que no es la administración. Esta es la parte que yo más critico en estos momentos del tema de esta crisis, ¿no? La bajísima participación que todos los agentes estamos teniendo, y no me puedo quejar, porque creo que soy de los pocos que he podido hablar varias veces con el ministro, pero la bajísima participación, porque la propia administración no está queriendo contar con todos estos servicios, ¿no? Con los fenines a la hora de conseguir los productos sanitarios. Sí lo hemos hecho bien, yo os lo decía desde el principio, lo hemos hecho bien con la Agencia Española del Medicamento, lo hemos hecho muy bien, no ha habido desabastecimientos por esa unión y esa interrelación entre todos los patronales. No puede ser que yo ayer asista a la primera reunión con Salud Pública desde el mes de enero, pero igual que yo, los médicos o los enfermeros. Eso no es de recibo. Bien. Eso no puede ser en esta crisis. Bien, ya sabes que ahí también ANEF también ha estado muy en el tema de desabastecimientos muy intensa. Muy encima, ¿no? Muy encima. Isabel, no sé si quieres aportar en este pensamiento desde la óptica argentina, y con esto yo creo que tendríamos que cerrar el debate para estar en tiempo. Sí, yo creo que no lo pude, digamos, desarrollar en la exposición, pero también hicimos un convenio con el Ministerio de Géneros, Mujeres y Diversidad de la República Argentina, y en nuestro caso es el barbijo rojo, ¿sí? Para poder ayudar. Claramente damos en falta el barbijo blanco, el barbijo rojo es una contraseña para poder ayudar a aquellas mujeres que en aislamiento tienen violencia de género. También hemos sido solicitados por el Ministerio de Educación para llevar adelante alguna acción que no la pudimos concretar porque realmente las farmacias estaban muy desbordadas, pero sí a nivel nacional, desde la Confederación Farmacéutica Argentina hemos tenido, desde la parte sanitaria, el apoyo, el diálogo, y lo que necesitamos desde el ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Tecnología Médica también, pero han intervenido otros actores que no son sanitarios, y en algunas provincias los ministros han mirado para el costado, porque mientras estamos haciendo semejante esfuerzo y se vende alcohol en la calle, no teníamos, y somos siendo inspeccionados por la AFI, por la Secretaría de Comercio, por una cantidad de actores
importantes y desde nuestra Confederación Farmacéutica Argentina decimos en este momento, los farmacéuticos no estamos para atender inspectores, estamos para atender a los pacientes. Y eso sí ha sido algo muy negativo que todavía lo siguen, digamos, haciendo. Y esto que dice Jesús de la confusión. Por un lado somos extensión del sistema de salud, por un lado somos considerados profesionales de la salud y esenciales, porque lo dice el decreto, y por el otro lado nos vienen a inspeccionar porque el alcohol que no tenemos, o el alcohol en gel que no tenemos, lo vendemos a un precio que la farmacia no es formadora de precio, ¿sí? Y claramente eso hoy por hoy está preocupando, irritando a los colegas argentinos, y desde nuestra institución ya lo hemos dicho y lo vamos a seguir sosteniendo, y le estamos dando soporte para poder contestar esas actas ridículas de inspección inoportunas, si bien no convalidamos ninguna especulación de nadie en este momento, pero mucho menos de pensar que el farmacéutico, digamos, puede especular con una botella de alcohol cuando en realidad acá está en juego el acceso al medicamento de 44 millones de argentinos, y nuestra función más importante en los servicios farmacéuticos basados en atención primaria, la vacunación, la aplicación de inyectables, la toma de la presión arterial y por supuesto el uso racional de los medicamentos. Y para adelante creo que debemos aportar y hacer uso racional de los insumos críticos. No puede ser que los profesionales de la salud no tengamos un barbijo quirúrgico y veamos por la calle personas que para ir, digamos, o adentro de la casa o adentro de una oficina, utilizando un recurso que es crítico y es esencial. Entonces me parece que en esta etapa que viene, y hay que seguir haciendo uso racional de los insumos médicos críticos para, digamos, ayudar a que aquellos que lo necesitamos lo tengamos, y el que no lo necesita no haga un, digamos, mal uso, porque lo que provocó es que tenían barbijos N95 en las oficinas y no lo tenían los médicos que estaban atendiendo a los COVID positivos. Eso no puede ocurrir, y ahí sí podemos colaborar los farmacéuticos también. Muy bien, Isabel. Yo creo que hemos agotado el tiempo. Hay más preguntas, pero yo ahora casi cerraría el debate. Cedo la palabra a Joan y a Cristina para que cierren el evento. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por asistir. Yo creo que las preguntas que quedan a lo mejor las podemos dirigir a los ponentes para que lo puedan contestar por correo, y en fin, agradeceros a todos vosotros, especialmente a los ponentes por vuestra presentación, y dejadme también que me una a las condolencias que habéis expresado anteriormente a todos los que han sufrido esta enfermedad, a todos los farmacéuticos que al pie del cañón, en la trinchera de primera línea, han finalmente dado su vida para servir a los clientes, ¿no? Hay que reconocerlo formalmente, y así lo hacemos porque es la muestra de la generosidad y la dedicación de la profesión a todos vosotros.